7:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la señora canciller Gabriela Sommerfield. Queremos hablar de algunos temas de la política internacional. Este mes hay una presencia importante del presidente del Ecuador en el foro de Davos, el viaje a la Unión Europea, visitas al Ecuador de altos jefes de países como Israel, Japón, pero quisiera empezar con la coyuntura, con este hecho de Venezuela cuando el sábado último, en una acción militar contundente, el gobierno del presidente Trump resolvió extraer de Caracas a quien ha sido calificado como jefe del cartel de los soles, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y llevarlo para que responda por cargos que no son de ahora ni de ayer. Desde el año 2020 tiene al menos 4 cargos por posesión de armas, por ayuda a quienes han estado vinculados al narcotráfico, la acción directa del envío de droga desde Venezuela, es decir, cargos realmente muy duros contra el dictador de Venezuela. ¿Cuál ha sido la posición? Vimos cómo el presidente de la República, Daniel Noboa, salió a dar su opinión. Ahora, como política del Ecuador, ¿cómo ve la señora canciller frente a la actual situación de Venezuela? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Es un gusto poder compartir en el segundo día laboral del nuevo año 2026 con los ecuatorianos. Es un tema de coyuntura muy importante para la seguridad, para la paz, para el futuro de nuestro continente, de Latinoamérica, incluso para la paz, para la seguridad del Ecuador. Entendiendo un poco la posición de Estados Unidos, se actúa según nos dice su mandatario, nos dice el secretario de Estado en diferentes declaraciones, en aplicación de la ley contra 2 fugitivos por la justicia estadounidenses responsables de ataques contra el pueblo de Estados Unidos, de desestabilizar a nuestro hemisferio y de reprimir ilegítimamente al pueblo de Venezuela. Son conceptos muy profundos y cuando se habla en esos términos, nosotros vemos que se está actuando en defensa en el caso de Estados Unidos. Pero ¿cómo impacta esto al Ecuador? Nosotros venimos con una lucha contra el crimen organizado transnacional. Hemos declarado grupos terroristas a diferentes grupos dentro del territorio ecuatoriano y también hemos hecho lo propio con 2 grupos en territorio venezolano que han venido desestabilizando a través de actividades ilícitas a nuestro país, creando inseguridad, afectando nuestra paz, afectando la vida misma de los ecuatorianos y creando violencia, con estadísticas importantes de muertes violentas, producto justamente de estos temas que acabo de mencionar. Esa es la afectación que se tiene con el Ecuador. Cuando vemos decisiones de esta magnitud, nosotros valoramos lo actuado porque va en la línea de lo que el Ecuador viene haciendo, que es la lucha contra el crimen organizado transnacional. En ese sentido, quedan muchas incertidumbres respecto del futuro de Venezuela, porque si bien ha sido llevado ante la justicia americana al dictador Maduro, queda una estructura en Venezuela que es una preocupación. El propio secretario de Estado americano, Marco Rubio, señaló que va a haber un monitoreo, una coordinación con la actual presidenta de Venezuela. Esto no deja de preocupar a la región por la incidencia que aún mantiene entre nuestros países. Dicho lo anterior, en el marco de lo anterior, es importante recalcar justamente lo que usted dice y lo que el Ecuador ratifica a través del comunicado que emite Cancillería el mismo día sábado, si no me equivoco, sábado.
donde nosotros ratificamos que abogamos por la pronta recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de la protección de los venezolanos, de la paz, de la seguridad dentro del territorio de Venezuela. Estamos prestos a apoyar para la reinserción de Venezuela en el contexto internacional, regional particularmente, que el día de hoy no participa. Esto va a devolver la paz. Y el Ecuador está abierto, el presidente Noboa está abierto para cooperar en lo que se necesite para que este Estado de Derecho, la democracia misma, el respeto a la voluntad del pueblo venezolano se devuelva. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Nosotros, como Ecuador, albergamos cerca de 500,000 venezolanos en el Ecuador. Obviamente que tiene un costo importante para el Estado ecuatoriano y hemos apoyado a la diáspora venezolana en este proceso tan doloroso que ha sufrido durante muchos años, más de una década. Y es importante devolver este estado de paz para que nuevamente puedan aspirar a retornar a Venezuela quienes desean retornar, y a través de la cooperación internacional y organismos multilaterales poder apoyar nuevamente de esta forma a los ciudadanos venezolanos. Repito, un mensaje que siempre me dicen diferentes ciudadanos venezolanos con los cuales recibo diferentes tipos de servicio y están insertados dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra economía, con trabajos formales, pero que según sus palabras y sus deseos nunca dejan de soñar en su patria y en regresar algún día cuando ésta pueda presentar un marco de paz. A propósito de los pronunciamientos del gobierno ecuatoriano, también Cancillería dio a conocer que el Ecuador restringe el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro. ¿Qué implica eso? Por supuesto, no queremos más desestabilización aquí en el Ecuador, producto de gente que llega no a construir, sino a destruir, a causar inestabilidad. Es por esto que diferentes ministerios y autoridades durante el desarrollo y el transcurso de los acontecimientos que se dieron el fin de semana, tomamos la decisión de tener un mayor control para evitar que gente que quiera desestabilizar a nuestro país huyendo de procesos que se dan en otros países pueda entrar dentro del territorio ecuatoriano. Eso implica, señora Canciller, que estas medidas se aplicarán, como señalaba el comunicado, a funcionarios públicos, miembros de Fuerzas Armadas, de seguridad, empresarios y otras personas asociadas o vinculadas al régimen dictatorial de Maduro. Tal cual como dice el comunicado, así es. Ahora, ¿se va a evitar el uso indebido, por ejemplo, de dos figuras reconocidas como el asilo o el refugio? No se puede dar. Nosotros hemos cambiado este proceso. Antes no pasaba por el Centro Nacional de Inteligencia los perfiles de las personas que solicitaban asilo o refugio. El día de hoy, muchos procesos en temas de movilidad humana han cambiado en el Ecuador y hay un nuevo requisito, no solamente presentar todos los documentos que se solicita, sino que también deben pasar por un proceso dentro del Centro Nacional de Inteligencia para saber y estar seguros que quienes aceptado dentro del territorio ecuatoriano son gente que está lista para construir y para desarrollar una vida sana, y no gente que quiera desestabilizar. Mucho se ha hablado a propósito de lo de Venezuela, señora Canciller, respecto de la actuación de los Estados Unidos y la supuesta injerencia en Venezuela. Sin embargo, ayer el propio gobierno de Venezuela emitió un comunicado en donde rendía homenaje a 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida en el primer anillo de cobertura del dictador Maduro. En el ámbito internacional
así como se critica la actuación militar de Estados Unidos, también se critica la injerencia de iraníes, de cubanos. Está evidente este reconocimiento de cubanos, de rusos en territorio venezolano. Es decir, aquí hay de doble vía. A ver, nosotros creemos mucho en la cooperación internacional. La cooperación internacional debe ser siempre un concepto que se utiliza para construir y no para destruir y desestabilizar. Mientras la cooperación internacional sea sana y afecte solamente a los intereses del país cooperante, o sea, de las dos partes que deseen cooperar, está bien. El momento que empieza a desestabilizar o actuar en contra de otros países que van más allá de los dos países que se ponen de acuerdo para cooperar, pues ya afecta a otros intereses. La cooperación, nosotros creemos que es importante como herramienta para un desarrollo. La cooperación y la posición de los países, en este caso en la región, ha sido importante. Sin embargo, por estas posiciones político-ideológicas, señora canciller, de alguna manera han afectado. Leíamos también un comunicado con el derecho que les asiste la soberanía de cada país, en donde países como Brasil, Colombia, México, Uruguay, España y la administración saliente de Chile expresaron la preocupación y rechazo frente a las acciones militares de Estados Unidos. Quizás esto también demuestra la división en América Latina. Muestra la diversidad de pensamiento. Y lo importante es que todos nos podamos expresar las diferentes posiciones que tenemos sobre un determinado tema. Lo importante es que se mantenga un diálogo franco y abierto entre los países, particularmente en los foros multilaterales, que lo hemos tenido ya durante el fin de semana. Hubo una reunión a nivel cancilleres y diferentes autoridades en CELAC, donde los diferentes países pusimos nuestras posiciones. América Latina es diversa, no solamente en visiones para el desarrollo de nuestros países, políticas, sino también en cultura, en gastronomía, en música, en la propia historia. Y esta es parte de nuestra diversidad. Hay que respetar el punto de vista de cada uno, pero hay que mantener un diálogo franco, directo, de altura, con respeto y bueno, pues mantener este diálogo abierto. Es lo más importante. No se pretende que todos pensemos iguales, menos en la región latinoamericana, que es tan diversa. Señora canciller, también ha habido invocaciones, y voy a citar, de la Unión Europea a propósito de la situación de Venezuela, que llamó a una transición pacífica, respetuosa con su soberanía. Una posición también importante y respetable de la Unión Europea. Todos los países creemos que creo que hemos dado un mensaje de que estamos prestos para apoyar a que a través del diálogo se encuentre una solución pacífica a este conflicto, a este impasse que se ha creado durante el fin de semana en Venezuela, pero sobre todo a que dentro de Venezuela, dentro del territorio, se encuentre la paz, se respete la democracia. Parte de la soberanía también es que se respete la voluntad de su pueblo. El pueblo es el principal actor. Sus decisiones tienen que ser respetadas y eso es parte de la soberanía también de un país. Y el caso de Venezuela, no hubo respeto a la soberanía popular, que el 28 de julio del 2024 eligió mayoritariamente a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y usurpó el poder el dictador que hoy está respondiendo ante la justicia americana. Ese es otro tema, pero también abona el contexto que se desarrolló y afectó a diferentes países. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es la posición del Ecuador? Hay dos reuniones importantes. Se citó a la Organización de Estados Americanos y también al Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el caso de Venezuela. ¿Cuál es la posición ecuatoriana? Nuevamente, nosotros hemos ratificado en los diferentes foros, en CELAC, hoy en la OEA,
Ayer fue el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad nosotros ya no somos un miembro del Consejo de Seguridad. Sin embargo, hemos pedido que estén atentos al diálogo que se ha dado el día de ayer en el Consejo de Seguridad, y nuevamente tenemos posiciones diversas, diferentes en el Consejo de Seguridad. En la OEA mantendremos la misma posición desde el día 1 que sacamos a través de los comunicados, desde Presidencia, el propio presidente, desde Cancillería, y que hemos manifestado en CELAC con los principios que nosotros apoyamos, defendemos, y la posición ecuatoriana frente a este conflicto que se ha dado. En definitiva, en estas reuniones se mantendrá una posición de defensa, como usted decía, señora canciller, al pronunciamiento de los pueblos y también respeto a la soberanía. Por supuesto, nosotros vamos a defender primero la democracia, a apoyar para que se dé una rápida reinserción regional por parte del Estado venezolano, que Venezuela pueda finalmente reinsertarse regionalmente para apoyar su desarrollo y que finalmente se devuelva paz y seguridad a la región. También hemos condenado las actuaciones del régimen de Maduro, a quien no hemos reconocido como el presidente de Venezuela, y nosotros reconocemos al presidente González como legítimo presidente electo y presidente de Venezuela y de los venezolanos. Hemos nosotros manifestado el compromiso de cooperación para que estos procesos se den, y lo que se requiera del Ecuador estaremos allí. Y por supuesto hemos manifestado nuestro apoyo al pueblo venezolano, a los venezolanos. El Ecuador es un aliado, el Ecuador es un país que quiere ayudar a devolver esta paz a Venezuela, entendiendo que la paz en Venezuela abona a la paz regional. Si el gobierno ecuatoriano en el pasado fue público y notorio, no reconoció al dictador Nicolás Maduro, que usurpó el poder luego de las elecciones de julio del 2024, ¿qué se va a hacer con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez? ¿Tampoco se reconocerá el gobierno ecuatoriano? Son temas que nosotros tenemos que tratar con el señor presidente, pero nosotros, como acabo de manifestar, consideramos y reconocemos al presidente González, así lo hemos manifestado, y cuando el Ecuador toma una posición en política exterior, nosotros la sostenemos. Hay que ver qué es lo que sucede en los próximos días, en los próximos meses en Venezuela, para ver si la posición que hoy sostiene el Ecuador puede cambiar o no. Por lo pronto, hoy reconocemos al presidente Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela, que así fue decidido, expresado, y por mayor votación ganó en meses pasados en las elecciones que se llevaron a cabo en territorio venezolano. Ahora, a propósito de las intervenciones, en este caso de Estados Unidos, o de las acciones militares, recordaba ayer, y quisiera decirlo a la señora canciller Gabriela Sommerfield, en el Ecuador hace 45 años se suscribió la Carta de Conducta en Riobamba, 11 de septiembre del 1980, en donde, con la presencia de presidentes de la región, el presidente Julio César Turbay Ayala de Colombia, Jaime Roldós del Ecuador, Luis Herrera Campins, precisamente de Venezuela, el representante personal del presidente del Perú, Javier Alba Orlandini, el presidente Rodrigo Carazo de Costa Rica, el presidente de entonces de Panamá, Aristides del Rollo, firmaron la Carta de Conducta, en donde en su momento, en esas condiciones, en el punto 3 se habla precisamente de las intervenciones y primero la defensa de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales de los pueblos. Dice, voy a leer textualmente: reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen norma fundamental de la conducta interna de los estados, y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los estados, y que por tanto la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de la no intervención.
No solamente eso, también la Carta Interamericana dice que los países estamos obligados a defender la democracia en nuestros países. Estamos obligados a defender la democracia. ¿Qué es la democracia? Justamente empieza por respetar la voluntad de los pueblos, sobre todo cuando hay procesos electorales. Si se rompen esos principios, los países estamos obligados a defenderla, y lo hemos venido haciendo con voz, con acciones, a través de declaraciones, a través de decretos. El Ecuador ha sido consistente y persistente con defender estos principios. Y de lo que sucede en Venezuela, ¿ha tenido algún reporte de ecuatorianos que viven en el territorio venezolano de alguna acción, alguna intervención? ¿Perdón? De la incidencia de algún ecuatoriano en territorio venezolano luego de estos hechos ocurridos el sábado último. Hasta este momento no hemos tenido reporte de ningún ecuatoriano que se encuentre en situación vulnerable. Nosotros, como ya hemos manifestado anteriormente y hemos informado a la población, no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, pero tenemos una representación a través de la Embajada de Suiza en Venezuela, en Caracas. Hemos abierto los canales, hemos publicado los canales, asimismo recibimos apoyo de OIM y ACNUR, y no hemos tenido ningún reporte hasta este momento, ni en nuestros canales directos, a través de la Embajada de Suiza en Venezuela o a través de OIM o ACNUR, agencias de Naciones Unidas, de algún ecuatoriano que esté en situación vulnerable este rato en Venezuela. ¿Y con el gobierno de Estados Unidos, luego de estos hechos, han mantenido conversaciones? Hemos tenido unos diálogos el día de ayer, el fin de semana, pero más que con el gobierno de Estados Unidos, hemos estado en contacto varios países latinoamericanos que hemos seguido de cerca a nivel cancilleres, y a través de los cancilleres con la voz y las posiciones de nuestros presidentes para avanzar en la posición más que única como Estado, posición de un bloque de países en Latinoamérica que hemos decidido luchar contra el crimen organizado transnacional, que buscamos la paz y la seguridad y que buscamos la prosperidad bajo un marco democrático, bajo respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos en Latinoamérica. ¿Y qué países han estado en contacto? ¿Podría citarse Argentina, Ecuador? Argentina, Paraguay. Perú, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guatemala. Creo que no sé, somos 10, 11 países que estamos nosotros trabajando juntos, igualmente con el grupo del presidente electo de Chile, también estamos trabajando en conjunto. Compartimos varios valores, compartimos una misma visión de desarrollo para devolver un marco seguro para que atraer la prosperidad hacia Latinoamérica. Quisiera aprovechar luego de la posición del Ecuador frente a los hechos de Venezuela para hablar de otros temas de política internacional. Señora Canciller, este mes de enero, segunda quincena, habrá el foro de Davos, en donde estará el presidente. ¿Cuán importante es tanto el foro de Davos cuanto el viaje a la Unión Europea y la visita a Bélgica, entiendo? Finalmente, el presidente va a poder asistir en el 2026 al principal foro económico global que se da en Suiza a principios de cada año. El año 2024 y 2025 no pudo asistir justamente por la coyuntura que se llevaba a cabo en el país, la declaratoria de conflicto armado, conflictos serios que teníamos en el 2025, los apagones, los incendios, es decir, han sido épocas complicadas. Este año el presidente nuevamente ha sido invitado como expositor en diferentes foros dentro del propio foro. Tendrá varias actuaciones para poder exponer la política en cuanto a materia de seguridad, pero también en cuanto a desarrollo, la visión de desarrollo del Ecuador, e invitar a las empresas a invertir en el Ecuador. Recordemos que en este foro
además de los medios, principales medios de alrededor del mundo, asisten las principales autoridades y líderes globales y asisten las principales empresas transnacionales, que hay una agenda muy rica del señor presidente, quien mantendrá reuniones con diferentes autoridades, líderes y empresas, además de los foros donde él expondrá la visión del Ecuador, lo actuado, lo que viene, para que la gente pueda seguir creando esta confianza que se ha creado durante los pasados 24 meses y podamos seguir creando las condiciones para que aterricen mayor cantidad de inversiones en el Ecuador. Hay un problema serio que no es de ahora ni de ayer, que se ha agravado, por cierto, en los últimos años y que tiene que ver con el ingreso de droga al territorio ecuatoriano, y por ello esos grandes decomisos. ¿Cómo lograr cooperación, por ejemplo, con Colombia, de donde se presume ingresa gran cantidad de drogas a nuestro país? La cooperación internacional ha sido un gran mecanismo para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad del Ecuador. El día de hoy, sin duda alguna, luego de 50 y tantos convenios firmados solamente en materia de seguridad en los últimos 24 meses, las capacidades son diferentes. Actuamos en conjunto, actuamos transnacionalmente, que es la forma como se debe actuar para este tipo de problemas que aquejan al Ecuador y a la región. Tenemos países con los que tenemos mayor cooperación, tenemos otros países con los que la cooperación no es tan fuerte, pero sin embargo se mantiene un diálogo tratando de buscar las mejores condiciones para poder controlar de alguna forma estos problemas, como usted acaba de decir, de narcotráfico, por ejemplo. Es decir, se va a profundizar esa ayuda porque el problema es transnacional, grupos delincuenciales organizados transnacionales, narcotráfico, la propia minería ilegal. Estamos con varios convenios activos, con varios países trabajando en diferentes áreas, fortalecimiento de capacidades a través de instrucción, de entrenamiento, de equipamiento, de inteligencia, de información, acciones conjuntas. Son varias capacidades que el día de hoy están fortalecidas, y cuando se coopera con información, con inteligencia, con acciones conjuntas, el resultado es diferente. Tenemos que perseverar. El problema que se germinó, se desarrolló durante 15 años, es difícil resolverlo en pocos meses, pero sin embargo perseverando, manteniendo la posición, elevando las capacidades a través de la cooperación internacional, que hay interés, porque lo que afecta a nuestra región afecta a otros continentes también, y lo que afecta al Ecuador viene de otros países de la región o afecta a otros países de la región. Hay la voluntad de resolver un problema que ha afectado seriamente a la población, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, y que finalmente se tiene una posición de varios países para trabajar en conjunto. Parte de esa ayuda, señora canciller, también tiene que ver con Italia, que ha ofrecido ayuda y viene dando al Ecuador. La Unión Europea ha sido un gran país cooperante. Tenemos una relación muy fuerte en materia comercial, en materia de seguridad, y ahora un nuevo capítulo que se abre, como fue anunciado en semanas atrás, meses atrás, un capítulo para inversiones. Estamos por concluir la negociación de un acuerdo de inversiones sostenibles para el Ecuador, lo que trae nuevas oportunidades. Pero en materia de seguridad tenemos un trabajo profundo en diferentes áreas con diferentes países. Con Italia, por ejemplo, la Unión Europea ha delegado para que se trabaje temas en justicia, en fiscalía, en temas penitenciarios. Tenemos también un programa para equipamiento que se lo desarrolló el año pasado y se tiene que concretar este año. Tenemos con Países Bajos trabajos en puertos, tenemos con Alemania otros programas, con Francia, con España, con
no es parte de la Unión Europea, pero está en la región también Reino Unido. Tenemos trabajos con diferentes países, programas con diferentes países que han concluido su primera fase el año pasado, han empezado la segunda fase, otros nuevos programas que vienen, es decir, se sigue fortaleciendo porque vemos que hay resultados, que los resultados son los que quisiéramos hoy tener, que no tengamos muertes violentas en el país, no son, necesitamos seguir fortaleciendo, y lo que sí podemos decir es que las capacidades ya no son las mismas, las capacidades están fortalecidas fuera de las fronteras del Ecuador también. Además de la presencia en el foro de Davos del presidente de la República, ¿será visitas en la Unión Europea y también diálogos en Bélgica? ¿Cuál es la agenda? Sí, tenemos luego de la participación del señor presidente y algunos ministros en el foro de Davos, se tendrá una breve visita a la Unión Europea. Tenemos reuniones con autoridades de la Unión Europea. Tenemos un foro empresarial muy importante donde esperamos más de 100 empresas que asistan para un diálogo con el señor presidente, que está programado para unos 90 minutos a 120 minutos. Tenemos también reuniones con reuniones bilaterales con las autoridades de Bélgica, con las principales autoridades de Bélgica. Se estará entre 18 y 24 horas, por decir entre 24 y 48 horas en Bélgica para esta agenda que le acabo de mencionar, y con un retorno inmediato al Ecuador. Ahora, visitas al Ecuador, señora canciller. Por un lado, ¿cómo irá este año la implementación del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos? También las relaciones con Chile, con la nueva administración del presidente José Antonio Cast. En el último viaje hacia Emiratos Árabes, en el mes de diciembre, a principios de diciembre, el presidente firmó un acuerdo de inversiones, protección de inversiones con Emiratos. Esto abre la puerta para que la agenda que se había trabajado durante el año 2025 pueda ya implementarse durante el año 2026. Era importantísimo abrir este candado a través del acuerdo de protección de inversiones para que las mismas puedan empezar a llegar. Segundo, se firmó un acuerdo en materia de movilidad humana para lo que es migración circular, abriendo oportunidades para ecuatorianos que quieran experimentar temporalmente una oportunidad de empleo temporal en los Emiratos. Tercero, firmamos un nuevo acuerdo en materia de seguridad y vamos a este año a concluir la negociación con el acuerdo comercial que esperamos que esté listo el primer trimestre de este año. Tenemos visitas también de autoridades. Ahora el primer trimestre el canciller de Israel estará por aquí, también con buenas noticias en materia comercial. Acordémonos que también es puerta de entrada para un mercado importante. ¿Comercial y seguridad también? Seguridad también, en materia de seguridad también, pero se abren nuevos capítulos de cooperación como el que acabo de mencionar, comercial. Tenemos visitas de autoridades del Japón. Recordemos que hemos dejado una agenda establecida para avanzar en materia comercial, y se tendrá reuniones con el ministro de Agricultura, con las autoridades fitosanitarias, con el ministro de la Producción, en la propia Cancillería. Se va a ver el entorno de negocios con los empresarios, empresas japonesas en el Ecuador, empresarios ecuatorianos que quieren fortalecer los lazos comerciales, y se continúa con una agenda de trabajo que se ha dado durante el 24 y 25. No hay un quiebre, no se cambia la política exterior, no se cambia la metodología de trabajo, no se cambian las herramientas que se han creado para poder tener resultados en el corto plazo y poder seguir abriendo puertas para el bien de los ecuatorianos, creando un Ecuador más próspero. Y finalmente, todo esto, todo lo que acabo de decir, se convierte en mayor creación de plazas de empleo. Aquí en el Ecuador, en estas relaciones. Es lo que el presidente Noboa mencionó desde el día 1
el 23 de noviembre del 2023. Necesitamos emplear a los 250,000 jóvenes que se gradúan anualmente. Necesitamos educar, necesitamos emplear. Si nosotros logramos eso, se reduce el nivel de inseguridad, se reduce la necesidad de nuestros jóvenes de delinquir, se reduce esta sinergia negativa que se había creado en el Ecuador, y al contrario, se empieza a crear prosperidad, se mueve más la economía, seguimos creciendo. Ha sido un año bueno el 2025 para el Ecuador. Hemos tenido un crecimiento en diferentes industrias, entre esas una que el gobierno está comunicando esta semana. La industria turística con un crecimiento importante, la ocupación hotelera creció de forma importante de un año a otro, casi el 10% de ocupación, lo cual es importante. Eso es una industria que transversalmente riega en todo el país, en diferentes industrias, la prosperidad, y finalmente se exporta servicios. Muchas gracias a la señora canciller Gabriela Sommerfeld para hablar sobre la política internacional, la situación de Venezuela y las perspectivas en estas relaciones. Muchas gracias, señora canciller. Muchísimas gracias. Gracias. Buen Muy día. amable. 8:32 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el tema penal en la Corte de Nueva York con el penalista Nino Casanero. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Para los que siempre están, mi papá, que siempre me arregla la bici, la amiga de mi mami, que con sus tortas se convirtió en mi tía favorita, mi ñaño, que si hablamos de jugar, viene volando, mi abuelita, que hace arroz con choclo porque no me gusta el relleno. Y para todas las personas que en Navidad van a estar conmigo. Confianza es creer en quien camina a tu lado. Banco Pichincha, en confianza. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos.